Bien. Bueno, vamos a recibir a Paula Putayás con una ponencia muy interesante, la vamos a presentar primero. Paula es docente de la UFLO, coordinadora de la área educacional, licenciada en psicología, vicepresidente del capítulo de salud mental digital en la Asociación Argentina de Salud Mental, asesora externa para acreditación en la CONEP e investigadora. Bueno, Paula, muchas gracias por tu participación y bienvenida. Bueno, hola, bienvenidos también a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Para mí también es un gusto ser parte de este equipo de colegas que estamos y seguimos pensando en todo lo que tiene que ver con la innovación, con la transformación y también con el buen uso de los recursos de tecnología en salud mental. Y en este caso yo lo voy a vincular con todo lo que tiene que ver con la educación desde los diferentes niveles. Voy a compartir pantalla para hacer una presentación y para ir contándoles un poco cómo se fue dando este proceso. Bueno, espero que ahí se vea bien. Cuando nosotros pensamos en lo que vincula a la salud mental y a la educación, lo planteamos generalmente, o en estas épocas, ¿no?, desde los nuevos aprendizajes que nos otorgó y que nos ofrece la innovación y el uso de los recursos tecnológicos. Entonces, por ahí para introducir un poco en el tema y para también reforzar quizá algunos conceptos que ya todos podemos manejar, o tal vez algunos no, me gustaría primero definir un poco qué es el e-learning, qué es el aprendizaje, qué es este estilo de aprendizaje. La definición conceptual dice que es el modelo de enseñanza y de aprendizaje recibido a través de la tecnología, a través de lo online, a través de internet, a través del uso del recurso digital. A este estilo de aprendizaje, este modelo de enseñanza-aprendizaje, se le dan diferentes denominaciones, con características similares casi todos, pero podemos escuchar educación virtual, podemos escuchar aprendizaje virtual, podemos escuchar también modalidad online en el aprendizaje, y diferentes connotaciones. ¿Cuáles serían las ventajas que tiene este estilo de enseñanza-aprendizaje? En primer lugar, estamos hablando de la reducción en los costos que tiene la formación, ya que es más fácil la accesibilidad, pensando más que nada en las personas que a veces tenemos que viajar, o que tenemos que generalmente movilizarnos de un lugar a otro para formarnos. Por otro lado, también la inmediatez. Sabemos que desde este estilo de aprendizaje, nosotros podemos trabajar de manera asincrónica o también sincrónica, y por otro lado, basta con hacer un clic para estar conectados y ya estar inmersos dentro de lo que es el contexto de la formación y del aprendizaje. Otra característica como ventaja es la flexibilidad, más que nada pensando en temas de tiempos, de manejos de tiempo, y de esto de poder participar de diferentes formas. Sabemos que podemos tener, como decíamos recién, clases sincrónicas, podemos tener encuentros asincrónicos, podemos participar de foros, de chat. Eso hace más flexible también la comunicación entre el docente y los alumnos. Y otra característica importante tiene que ver con la autoformación, ya que también es una de las características que de alguna forma identifica este modelo de aprendizaje, la accesibilidad a poder autoformar. Por ahí es importante que revisemos algunos conceptos también para poder reflexionar en todo esto que está sucediendo en esta era de lo digital y la transformación. Y a mí me gusta tomar un poco este concepto de lo que es la comunidad de aprendizaje. ¿A qué se denomina comunidad de aprendizajes? La definición dice que es una comunidad humana y organizada que construye y que se involucra dentro de un proyecto educativo, cultural y propio. También recibe diversas connotaciones y se reconoce
o de alguna manera tiene en común en las diferentes culturas esta aspiración y esta motivación a la experiencia que se da en todos los países del mundo y que de alguna forma incita a conformar o ser parte de esta comunidad. Como para hablar un poquito más específicamente, vamos a decir que es una comunidad de personas que están organizadas, que se comprometen con la transformación personal, social, cultural, de las personas en sus diferentes etapas del ciclo de la vida, ya sean la infancia, los adolescentes, los adultos, adultos mayores. Y esto, de alguna forma, también involucra al entorno y al sistema que rodea a estas personas, sustentándose y basándose en aprendizajes que se dan de forma dialógica, igualitaria, inclusivos, democráticos y participativos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros en esta era, en esta etapa histórica en la que estamos viviendo, tomando este concepto de comunidad de aprendizaje, debemos pensar cómo podemos crear una comunidad virtual de aprendizaje. Porque el concepto en general abarca ya sea el grupo de personas de manera presencial o de manera también virtual. Bueno, en este caso específicamente, cuando hablamos de una comunidad virtual de aprendizaje, lo primero que vamos a tomar es esta idea de que se da a través de herramientas, que son las redes sociales, bueno, los foros, las plataformas, que de alguna manera lo que hacen es involucrar y permitir la colaboración de los diferentes miembros que la integran. Se utilizan recursos, como yo les decía anteriormente, tanto sincrónicos como asincrónicos, y también se usan de manera combinada. Pero lo más importante de esto, que yo lo destaco en la presentación también, es que tanto el docente, el formador, el profesor, la profesora, como los estudiantes que están implicados, forman parte y son parte de esta creación de la comunidad. Es decir, este diseño, este modelo de comunidad virtual de aprendizaje involucra a todos. Por eso se dice que estamos hablando de un aprendizaje con características colaborativas. Como para identificar algunos objetivos, me gustaría compartir con ustedes que uno de ellos es que la construcción se da, o este conocimiento se da de manera colectiva, para que todos sean parte y puedan apropiarse. Que por otro lado facilita el intercambio de experiencias, ideas, opiniones, de alguna forma el establecimiento de diálogos y de encuentros constructivos de discusión, y que por otro lado también, al darle tanta importancia a estas características que dije anteriormente del diálogo y también esta naturaleza bidireccional, una característica fundamental es que la participación y la colaboración se da de todos y de todas en torno a un mismo fin, ya sea el rol que ocupe cada uno. Hablábamos recién que todos participan del diseño y de la creación. ¿Cuál es el resultado final o el propósito final? Es revalorizar esta idea del aprendizaje significativo y colaborativo, donde se da un consenso y se integran los aportes de todos los miembros de esa comunidad. Y esto también es importantísimo y de alguna forma ya es como una idea de repensar también los diferentes modelos, que ahora los vamos a ver un poquito más adelante, esto de que no se atribuye individualmente a ninguno de los participantes el protagonismo, sino que más bien se da un protagonismo colectivo. No se puede pensar en comunidad, y en este caso en comunidad de aprendizaje virtual, si no se da este intercambio colaborativo entre todos de manera colectiva. Acá yo les presento una síntesis, un gráfico, como para también pensar cómo este concepto, más allá del paso del tiempo y de lo que venimos transitando en los últimos años, cómo se ha dado la expansión de este concepto, donde la sociedad del aprendizaje incluye el reconocimiento de las nuevas tecnologías, la participación ciudadana, las diferentes formas y reformas educativas que se vienen dando en los diferentes países del mundo, y por otro lado el reconocimiento de la diversidad, desde una mirada inclusiva. Entonces, ¿cuál podría ser un desafío, o ante qué desafíos nos encontramos en este momento, más que nada? En la construcción de comunidades de aprendizajes que impliquen, en primer lugar, la revisión de la distinción que se da convencionalmente entre lo que son las instituciones académicas y la comunidad.
Ahora yo les voy a contar un poco más qué quiere decir esto, más que nada pensando en las diferentes formas de aprender, ¿sí? Y por otro lado, en incluir aquellas características que tienen que ver con la educación formal, con la educación no formal y con la educación informal. Y por otro lado, insisto en esto, cuando hablamos de la revisión de lo convencional, sí, de alguna forma es interesante esto de pensar cómo se pueden concretar, vinculándose entre ellas estas características para llevar a la práctica, que sería parte del proceso de transformación y de cambio. Para resumir un poquito esto que les decía recién, hay como características claves que considerar, ¿no? Cuando pensamos en esta forma diferente, ¿no? Y sobre eso hay consignas que están como cada vez más con peso, o con cierto peso, dentro de lo que es esto de pensar el proceso de enseñar y de aprender. Y algunas premisas son que el aprendizaje se da de una manera significativa, que la educación no es solo en un sistema escolar o académico, pensando los diferentes niveles, ¿no? Ya sea a nivel primario, secundario, la universidad, posgrado y lo que continúa, que por otro lado, considerando la innovación y todo lo que tiene que ver con la inclusión de los recursos tecnológicos, no hay edad para aprender y que también se puede realizar desde varios lugares este proceso de aprendizaje. Por lo tanto, me atrevo a compartir con ustedes una primera reflexión que va de la mano de que ya no se trata, o por lo menos de acuerdo a mi visión y al recorrido que vengo haciendo en este último tiempo, a lo que dicen las investigaciones también, ya no se trata de discutir si es posible o no la formación virtual, sino cómo conseguir que tenga calidad. Entonces, pensamos que se trata de analizar aspectos que sean básicos, que sostengan la formación en entornos virtuales de aprendizaje. Esto es como el gran entramado, de alguna forma, del cual se está trabajando, se viene trabajando, se va dando de la mano del proceso también en el sistema en sí, de lo que se concibe o de lo que se considera la vinculación en el caso nuestro de lo que es la salud mental y la educación. Pero este cómo hace hincapié en la calidad. Cuando hablamos de calidad, estamos hablando sí de características que tienen que ver con la inclusión, que tienen que ver con los sesgos, que tienen que ver con esto de repensar la accesibilidad, y aquellas cuestiones que ninguno de nosotros somos ajenos. Entonces podemos decir que los cambios sociales también van de la mano de los cambios en quienes enseñan y en quienes aprenden. Y la tecnología en sí misma no define a un estudiante virtual. Se trata precisamente de saber, como dice ahí, qué hay que hacer al estudiar en un entorno digital. Esto va en referencia al cómo. De saber qué esperan los demás de una o de uno, de acuerdo al rol que ocupe, y qué esperamos también de acuerdo al rol que ocupemos en esta comunidad, qué podemos esperar de los demás. Entonces, los docentes, las docentes y las instituciones, acá sí, ya hablando un poco en aspectos vinculados a la educación formal, tienen una gran responsabilidad de hacer que sus estudiantes sean conscientes del papel que tiene esto de ser un estudiante digital, de las dimensiones que implica su rol y de lo que implica esto denominado por ahí ahora desde hace un tiempo una nueva identidad del estudiante, una construcción de la nueva identidad. Más que nada esto tiene que ver con respecto a el rol que ocupa y la participación que tiene en este entorno. Yo ahora se los voy a mostrar un poquito en una comparación, tipo una línea del tiempo, como para que nosotros repensemos cómo se fue dando este proceso y en qué momento hoy nos encontramos también. Esto también nos facilita vincular e identificar cuáles son las competencias que tiene o que de alguna forma debiera tener este rol del estudiante digital o virtual. En primer lugar, una de las competencias que se potencian dentro de esta forma de enseñanza-aprendizaje son aquellas características vinculadas al afrontamiento de las especificidades de aprender en línea, o sea, del fortalecimiento de ciertos recursos que permiten afrontar quizá las diferentes alternativas que se pueden dar en esto de aprender en línea. Otro aspecto que está muy estudiado y que de hecho hay investigaciones que
ya confirman como algo positivo que tiene esta identidad del estudiante en la era digital o en lo virtual, es los aspectos resilientes o la capacidad que tiene para salir adelante a pesar de ciertas dificultades. Y cuando hablamos de dificultades, hablamos de la conectividad, hablamos de que muchas veces sucede esto de, no tener quizá la buena conectividad en un día que sí tenía que ocupar el recurso y por lo tanto tengo que planificar conectarme desde otro lugar, esto de poder quizá pensar en alternativas hasta la hora a veces de presentar un trabajo, de enviar una actividad, es como esta capacidad de abrir un abanico de alternativas que se van como incorporando también en esta, como yo les decía antes, en esta nueva identidad del estudiante digital. Por otro lado, también la adquisición de experiencia en este nuevo recorrido. Esto de ver un proceso de transformación, verlo en proceso. En realidad nada se descarta de lo anterior, sino que todo se toma porque es parte del camino que se va recorriendo. Y además, otra de las competencias tiene que ver con el nivel de conciencia que adquiere ante esto de cumplir este nuevo rol, ¿sí? En cuanto a lo que implica las dimensiones cognitivas, relacionales y metacognitivas, que tienen que ver con precisamente lo que va adquiriendo en este proceso de nuevos aprendizajes. Entonces acá quiero compartirles, ya ahora les voy a pasar también el autor, por si a alguno les interesa, o si en algún momento alguno quiere compartir algún tipo de material, por supuesto que estoy totalmente a disposición, un poco lo que se denomina esta forma de aprendizaje denominada aprendizaje invisible. Esta denominación la atribuyen dos autores a partir del año 2011 aproximadamente, ya se los voy a compartir, y ellos refieren a que el aprendizaje invisible, precisamente, que se viene dando en este proceso de transformación en la era digital, es una invitación a plantear nuevos interrogantes en torno a la educación. O sea, es inevitable que debemos pensar en nuevos interrogantes porque todos los cambios que van aconteciendo nos llevan a repensar cuáles son las formas o las mejores formas de la manera que se respeten cuestiones éticas, cuestiones que tienen que ver también con lo que es la incorporación de este recurso a la educación, de una manera lo más, sustentada posible en los principios que preserven al usuario y también preserven a quienes reciben de alguna forma o a quienes utilizan el recurso, ¿no? Entonces, este aprendizaje invisible invita a un diálogo abierto, provocativo, porque en realidad incita a pensar, a proponer, y a buscar precisamente y a repensar cuáles son estos límites temporales y espaciales actuales en la educación. Si bien esto viene desde el año 2011, como les decía, como ya siendo como más peso dentro de lo que es el sistema educativo, sigue siendo un tema de discusión y todavía al cual se le atribuyen diferentes como connotaciones o apreciaciones en cuanto a las investigaciones realizadas. Yo acá les comparto un poco dos definiciones que están sacadas del libro de Aprendizaje Invisible. Los autores son Coe y Moravec, como yo les decía, se los iba a mencionar. La primera definición dice que el aprendizaje invisible no pretende proponer una teoría, una única teoría como tal, sino desde una metateoría que sea capaz de integrar las diferentes ideas y las perspectivas. De hecho, todas estamos invitados a ser parte de esto de proponer. Por ello, los autores hablan o lo denominan como un nuevo paradigma, pero lo denominan protoparadigma, porque precisamente, en palabras de ellos, hablan de que se encuentra en una fase beta, en plena etapa de construcción. Esto de pensar que continuamente este proceso de construcción, mediante los aportes, las experiencias, o lo que cada uno o cada una quiera sumar desde su lugar, fortalece y contribuye a darle una identidad también a esta teoría. Y esto me gusta siempre compartirlo porque deja abierto, creo que, mucha motivación, nos desafía, más que nada quienes estamos en esta disciplina y estamos investigando y trabajando sobre todo lo que es el recurso digital en las diferentes áreas de la salud mental. El aprendizaje invisible lo que busca precisamente es cambiar las preguntas. Creo que también esto nos invita a reflexionar y a replantearnos también desde el lugar en que cada uno de nosotros se encuentra, bueno, cuál es nuestro aporte para contribuir
desde el lugar donde nos encontramos a este aprendizaje invisible. Y esto también ayuda a repensar que estamos hablando de una nueva ecología de la educación, porque precisamente, como yo les dije al comienzo, no solamente cuando hablamos de educación hablamos de la educación formal, sino que, a ver, el concepto de educación es un concepto muy amplio, se lo vincula y hay áreas específicas, y además está decir que tienen mucho sustento, mucha validez, mucho peso, pero cuando hablamos de educación también debemos pensar la educación no formal y la educación informal. Entonces, como para graficarlo, quería presentárselo de esta manera. El aprendizaje invisible precisamente es una interacción que se va dando de manera continua, que se retroalimenta, que busca esto de hacernos interrogantes y que se sustenta en esta nueva ecología de la educación. Bueno, y acá para compartirles un poquito cómo se fue dando, o cómo se fueron dando las revoluciones educativas por las que fue pasando la humanidad. Yo les hablé un poco de lo que es la comunidad de aprendizaje, la comunidad virtual de aprendizaje, el e-learning, de alguna forma también un poco esto de incorporar la idea del aprendizaje invisible también para que todos seamos conscientes de que somos parte de ese proceso. Las 4 revoluciones educativas por las cuales ha pasado la humanidad se han caracterizado por algunas cuestiones específicas que tienen que ver más que nada con el vínculo que se da entre el proceso de enseñar y de aprender. Ustedes pueden ver que en la educación denominada 1.0 hay una figura, hasta en la imagen se puede ver, ¿no?, de un receptor pasivo, de la figura de la autoridad del profesor como el centro del conocimiento, como que también existen estos límites físicos dentro de lo que es el mismo contexto donde se encuentran o se encontraban insertos los estudiantes. Entonces, esto fue de la mano de las revoluciones industriales también dándose en proceso de transformación, pasando a la educación 2.0, donde por ahí el eje central, o lo que identifica a este modelo, es la comunicación. Ya se comienza a usar de a poco el modelo de la tecnología, y el profesor colabora y es un guía, pero es un aprendizaje más bidireccional, donde quien otorga las consignas y que de alguna manera ofrece como algo más directivo hacia el alumno mediante la comunicación, es la figura del docente, el rol del docente. Sin embargo, cuando pasamos a la educación 3.0, vamos a ver que ya se le atribuye al aprendizaje como una experiencia que se centra en el estudiante, donde se ofrecen medios de facilitación, donde la tecnología cada vez tiene más peso, y donde se empieza a promover, o donde se promueve, la investigación como parte del proceso de enseñanza y de aprendizaje. Hablándolo en palabras tal vez más sencillas, ya no se le da al alumno el manual, o ya no se le da el libro específico sobre el que tiene que estudiar, como única forma, sino que además de ofrecerle esto, se invita y se facilita, y en esto la tecnología tiene un rol muy importante, y el rol del docente que va cambiando, se invita a investigar, se invita a cuestionar, se invita a generar nuevas ideas. Es como, de alguna forma, mucho más interactivo. Llegando a lo que es, en lo que hoy nos encontramos, que es la educación 4.0, donde ya se habla o se identifica esta co-creación e innovación. Un poco lo que yo les decía al comienzo cuando hablábamos de que todos somos parte. Este tipo de educación se da en cualquier lugar, por otro lado es personalizado, promueve la creatividad, y se da un máximo uso de la tecnología. Lo que caracteriza precisamente a este tipo de educación 4.0 es esto de que todos somos parte del mismo escenario. Y de alguna manera, desde cualquier lugar, podemos retroalimentarnos, o esto de lo bidireccional, siempre y cuando, obviamente, se respeten algunas pautas que van de la mano a veces de la planificación y lo demás de lo que tiene que ver con el proceso de aprender. Pero sí esta cuestión de la innovación como parte de la co-creación, de lo compartido, de lo colaborativo. Por eso se dice que es un aprendizaje más social, porque precisamente promueve estas habilidades.
A nivel de Latinoamérica, que esto por ahí es bastante nuevo, este artículo es interesante, se plantea hacia una agenda integral, como dice ahí, de la adopción de estas tecnologías para el aprendizaje 4.0. No podemos ser ajenos que en el contexto de la pandemia, más que nada del aislamiento, cuando se dio el contexto de aislamiento por el COVID-19, el desarrollo de estrategias digitales para la continuidad pedagógica evidenció, ante más que nada la no presencialidad en ese momento, evidenció los múltiples aspectos que están implicados dentro de lo que es sí, la educación en este contexto y desde esta forma, ¿no? Y también dejó en evidencia las grandes desigualdades, más que nada en materias de infraestructuras tecnológicas. Específicamente, por ahí se vio mucho en América Latina. ¿Por qué lo planteo a esto? Porque es un tema de agenda, pero porque es un tema de agenda que ya tiene como diseñado principios, desafíos, motivaciones, que las quiero compartir, más que nada, en esto de pensar esta modalidad de aprendizaje 4.0, ¿no? Lo que se propone, la premisa que sustenta de alguna manera este tema de agenda es precisamente un enfoque integral, que incluya la tecnología en la educación y que abarque estas dimensiones que voy a caracterizar ahora. En primer lugar, que tome la dimensión de la conectividad, la nube y los dispositivos como parte de los recursos necesarios para este enfoque integral en este modelo de aprendizaje. Por otro lado, es súper interesante esto de trabajar, estudiar y promover todo lo que tiene que ver con la protección de datos, más que nada, en aquellos ámbitos más formales o también informales de educación, donde se deba preservar los datos del menor y su seguridad, pensándolo más que nada en términos de procesos de enseñanza y aprendizaje, también en la educación informal, por supuesto. Otro propósito u otra idea que está como cada vez más en vigencia es esto de los programas de inclusión de tecnología, que promuevan el desarrollo de las competencias, la gamificación, o sea, esto de la incorporación de los videojuegos ya dentro de lo que es el modelo de enseñanza y de aprendizaje, por ahí para el tema de idiomas, matemáticas, por ahí hay experiencias muy, muy interesantes, súper motivadoras también. De hecho hay en muchas áreas, pero por ahí en estas áreas específicamente es donde por ahí más se ha desarrollado, y donde también estos programas incluyan aspectos métricos y también esto de los contenidos, o sea, que sean programas inclusivos, no solamente en cuanto a nivel de las personas, lo social, sino que también que la tecnología sea parte de esta inclusión, que sea para la accesibilidad del usuario, de quien forma parte de este proceso de enseñanza y aprendizaje. Y además, esto también es súper importante, que es el acompañamiento y la formación que es necesaria, inminente, que realmente no, o sea, es ya de extrema urgencia, a la figura del formador, del docente, del profesor. Más que nada, precisamente para que se dé esta bidireccionalidad en cuanto al uso y en cuanto al manejo. Y por otro lado también, un poco a la promoción de superación de quienes están desde el rol docente, acompañando los procesos de aprendizaje a sus estudiantes. Bueno, y para reflexionar y para cerrar, me gustaría compartir esto, que es un pensamiento en voz alta, pero que tiene que ver precisamente con que ante la innovación tecnológica es fundamental que la formación en salud mental y educación sea un proceso continuo y dinámico, que de alguna forma implique, abarque la construcción de nuevos aprendizajes, que podamos trabajar sobre esto de que nos encontramos en continuo proceso de aprendizaje, y que lo nuevo es parte de ese proceso, y también la revisión que debemos realizar permanentemente desde nuestro rol profesional, sustentado en el compromiso ético, desde una mirada inclusiva, y también promoviendo cuestiones personales. Antes de finalizar, seguramente, si por ahí investigan un poco, leen o lo demás, ya se está hablando del aprendizaje o de la educación 5.0. De hecho, la UNESCO ya lo ha presentado como un propósito. Todavía hay muy poco investigado, hay características que realmente son atrayentes, porque se toma como lo bueno de cada uno de los procesos, no es que se descarta lo anterior.
Y un poco una de las frases que identifica al aprendizaje o a la educación 5.0 tiene que ver con que se piensa a la persona, al hombre digital, como en busca de algún sentido, más que nada porque un poco de las premisas que se orientan a esta educación 5.0 tiene que ver con la humanización de alguna manera que se debe dar en este vínculo entre el usuario y entre la tecnología, y entre quienes forman, porque de alguna manera venimos en esta era de que necesitamos la evidencia, se utilizan nuevos recursos, como son la inteligencia artificial, como son los diferentes programas, que todavía no son accesibles para todos, sabemos, pero por otro lado, lo que intenta la educación 5.0 es trabajar mucho sobre esta humanización en ese vínculo. Bueno, ese tema va a quedar para el Congreso del próximo año, porque aún todavía está en un proceso de investigación. Muchas gracias, y bueno, estoy a disposición para lo que deseen profundizar, compartir, bueno, dialogar. Por supuesto que me encuentro a disposición. Bien. Estás muteado. Muchísimas gracias, Paula, por tus aportes muy interesantes. Respecto de esto que comentabas, de que los formadores deben realizar este proceso de acompañamiento, ¿no? Y en el contexto de la pandemia, donde también hemos sido testigos quizás de cuánto les ha costado o cuáles han sido las dificultades para que ellos puedan como hacer este traslado, ¿no? Esta transformación digital de su misma práctica. ¿Qué sugerencias podrías dar, de cómo poder implementar este acompañamiento cuando aún muchos de ellos están en este mismo proceso de transformación, ¿no? Son como tener puesta la mirada en dos frentes diferentes que al final confluyen para un mismo resultado. Bien. Bueno, mira, con respecto a esto, creo que si se podría trabajar, o por ahí promover un poco esta idea de cómo ha cambiado el rol del docente, y que el docente hoy también es un aprendiz junto con el alumno, me parece que sería mucho más atractivo, porque ya se piensa como yo les decía recién, en un aprendizaje más bien colaborativo, no desde que el docente tiene el saber y tiene que saberlo todo para transmitirlo. Es como cambiar de posición. Esto no tiene que ver con el tema de la autoridad ni nada de esto, porque bueno, sabemos que hay roles jerárquicos que deben ser respetados. Pero en el proceso de aprendizaje, creo que de enseñanza y de aprendizaje, creo que en la medida que se pueda trabajar mucho sobre esto de la nueva identidad que se da dentro de lo que es el sistema educativo. Un poco hay líneas de trabajo súper interesantes, como por ejemplo el aprendizaje basado en proyectos, otra dinámica de trabajo que es participativa, que es que ambas partes investigan sobre un tema, que ambas partes comparten sobre un tema, y acá también se incluye el uso del recurso tecnológico. Hasta a veces en cuestiones muy sencillas, la presentación de un trabajo, de qué manera lo diseño, qué herramientas utilizo. Nadie nace sabiendo. Creo que esto tiene que ver con un proceso de búsqueda, que si se podría trabajar sobre que el proceso de búsqueda es colectivo, y que generalmente, bueno, las generaciones más chicos, los nativos digitales, vienen con mucho más, no solamente conocimiento, sino que ya vienen desde otra perspectiva, pero poder considerar que el aprendizaje se da de manera mutua, yo creo que eso ya sería un muy buen punto de inicio, para quizá vencer un poco estas resistencias que son propias de lo nuevo muchas veces, ¿sí? Independientemente que acá también entra en juego el tema de la accesibilidad a los recursos, que eso también es otro tema, que va de la mano más de políticas sociales, de políticas, bueno, a nivel más macro, ¿sí? Pero desde lo estudiado me parece que es la mejor manera, porque aparte hay algunas investigaciones que muestran que, por ejemplo, el aprendizaje colaborativo
ayuda a disminuir el nivel de estrés, por ejemplo, y de ansiedad, muchas veces del docente, más que nada, ante el uso de la tecnología. Es cambiarse de lugar, porque somos parte del mismo contexto. Bien, Eso perfecto. me interesa. Bueno, y pensando en esta línea del tiempo que presentabas, ¿no? Esto relacionado con el aprendizaje colaborativo, digo, ya va dando lugar a este aprendizaje 5.0, ¿no? Sí, ya. Con este propósito de humanizar la tecnología y de darle otro valor a la inclusión en la práctica, ¿no? Ya sea en el área educacional, en el área En clínica, todas las en áreas, todas las sí, áreas de ejercicio. sí, en todas las áreas. No te olvides, Cari, que lo bueno es pensar esto como el aprendizaje, no solamente, por eso incluí lo de aprendizaje invisible, no solamente como el aprendizaje en la academia, en la escuela, sino el aprendizaje de la vida misma, que eso sería lo informal, digamos, ¿no? Esto de las experiencias que cada uno de nosotros trae desde el rol que ocupa. Y me parece que es un buen desafío porque creo que, bueno, nosotros como psicólogos tenemos muchas herramientas para ser parte de esta humanización y para poder promover también a que se conozca que la tecnología no le quita el valor a lo humano, sino que es una herramienta que lo potencia y que, bueno, otorga todos los beneficios que sabemos ya y que se vienen trabajando. Claro, perfecto. Bueno, sería también como esta transformación de la adquisición de conocimiento a la adquisición de competencias, Totalmente. Desde ese punto de vista, ese es el resumen. Totalmente. ¿no? Y de competencias para la vida más que para un área del conocimiento en particular. ¿Mm? Exactamente. Bien. Exactamente. Bueno, Paula, ha sido un placer escucharte, muchísimas gracias por tu participación y bueno, ya te comprometemos para el próximo año y para los espacios que pueden ir generándose a través de y a partir de estas primeras jornadas. Muy bien. Muchas gracias y por supuesto cuentan con mi compromiso y también cuentan con esto de quienes se interesen, poder también establecer redes. eh, Además de lo tecnológico, redes de conocimiento, porque toda experiencia desde el lugar donde esté, desde las diferentes culturas, contextos y lo demás, todo es un aporte válido, precisamente en esto que vos planteabas de un proceso de transformación e innovación. Así que bueno, yo los invito a que quienes se interesen, nos conectemos. Bien, Muchas bueno, gracias. gracias, Paula. Gracias.